Suscríbete para no perderte ni una historia más como esta. Y no olvides dejar tu like si te impacta. Es increíble cómo un solo momento puede destrozar el mundo de un hombre. Para Rafael, ese momento llegó una tarde cálida, bajo las relucientes lámparas de araña de una reunión de exalumnos que había estado esperando durante meses. Se sentía como un rey en su propio reino, recibiendo a sus viejos amigos, con una copa de champán de alta gama en la mano. Estaba en la cima del mundo. Entonces la vio. Clara, su exmujer. La mujer que había desechado como un juguete olvidado. Con una sonrisa de desprecio, soltó las palabras que se convertirían en el eco. El eco de su perdición. Mírala, sigue tan en la ruina y tan inútil como siempre. La risa de sus amigos fue instantánea, pero murió tan rápido como nació. Porque en ese preciso momento, un elegante Bentley negro se detuvo en la acera, y de él salió un hombre de inmenso poder, que le ofreció su mano a Clara, la mujer inútil, que estaba a punto de convertirse en la dueña del mundo entero de Rafael. El salón de baile del Gran Hotel. El roble era una sinfonía de sonrisas forzadas y perfumes caros. 10 años. Habían pasado 10 años desde que aquella promoción de jóvenes esperanzados había sido lanzada al mundo, y esa noche era la noche para mostrar los frutos de una década de batalla. Rafael Velázquez sentía el familiar zumbido de la superioridad corriendo por sus venas. Su traje era italiano, su reloj suizo, y su confianza era completamente autoproducida, pulida hasta un brillo cegador. Se movía por la multitud no como un invitado, sino como el anfitrión. Su voz un suave barítono que exigía atención. Estaba entreteniendo a una audiencia cautivada de antiguos compañeros, un contable con entradas y un director de marketing de aspecto estresado, con una historia sobre la OPA hostil que había orquestado recientemente. Los detalles estaban embellecidos, por supuesto. Su papel magnificado de un simple analista a un maestro maquiavélico. Se trata de ver la debilidad, dijo, agitando el líquido ambarino en su copa. Encuentras la grieta, la pequeña imperfección, y aplicas presión hasta que todo se rompe en pedazos. Su público asentía, con los ojos muy abiertos por una mezcla de envidia y admiración. Este era el elemento de Rafael. Florecía con la validación, con el reflejo de su éxito en los ojos de aquellos a quienes siempre había considerado inferiores. Fue entonces cuando la vio. Clara estaba de pie cerca de la entrada, medio oculta por una maceta de helecho ridículamente grande, como si intentara mimetizarse con el follaje. Pensó, se ve exactamente igual. Fue su primer pensamiento, una observación despectiva, casi decepcionada. El mismo vestido simple de color azul oscuro, que probablemente costaba menos que su corbata. La misma forma en que mantenía los hombros, ligeramente encorvados, como si se disculpara por ocupar espacio. Su cabello era más largo, cayendo en suaves ondas alrededor de su cara, pero aún tenía esa mirada, una quietud tranquila y observadora que él una vez había confundido con debilidad. Una punzada de algo desagradable, una irritación mezclada con un recuerdo amargo, se le revolvió en el estómago. Su divorcio había sido su decisión, una jugada estratégica. Clara, con su espíritu amable y su desconcertante desinterés por escalar la escalera social y corporativa, se había convertido en un ancla. Él era un cohete, destinado a la estratosfera, y ella era un peso muerto. Ella quería una vida tranquila, una casa pequeña con un jardín, quizás 1 o 2 hijos. Pintaba en su tiempo libre, delicadas
y complejas acuarelas de flores y paisajes que él había llamado un lindo pasatiempo. Él quería un ático, una cartera que gritara poder y una esposa que fuera un activo ambulante. Una mujer que pudiera encantar a los inversores e intimidar a sus rivales. Clara ni siquiera podía atreverse a socializar en las fiestas de Navidad de su empresa. Se quedaba en un rincón, con una sola copa de vino, sus ojos llenos de un pánico silencioso. Inútil, la había llamado durante su última y brutal discusión. Le arrojó la palabra como una piedra, observando con una satisfacción sombría cómo acertaba, destrozando lo último de su compostura. No aportas nada, Clara. Sueñas con pintura y pétalos mientras yo estoy construyendo un imperio. Estás en la ruina, no tienes ambición y eres inútil para mí. Él había esperado lágrimas, súplicas. En cambio, ella simplemente lo había mirado, sus ojos vacíos de todo, excepto de una profunda y dolorosa tristeza. Esa noche empacó una sola maleta y se fue, llevándose solo las pinturas que él siempre había despreciado. El divorcio fue rápido, silencioso y en sus términos. Se aseguró de que no obtuviera casi nada, un sello final y definitivo de su dominio. Ahora, al verla allí, era como si un fantasma de un pasado que había enterrado con éxito hubiera decidido hacer una aparición inoportuna. Sintió que una mueca de desprecio se le formaba en el labio. Se excusó de sus admiradores y comenzó a caminar hacia ella, como un depredador que detecta una presa fácil. Quería ver el destello de miedo en sus ojos cuando se acercara. Quería recordarle lo que había perdido, el mundo del que había sido expulsada. Mientras se acercaba, pudo ver más detalles. Había tenues líneas alrededor de sus ojos que no reconocía, pero no eran líneas de estrés. Eran líneas de risa, y su postura, que inicialmente había visto como tímida, ahora parecía más una calma profunda e inquebrantable. Le inquietó. Sostenía un vaso de agua con gas, no de champán, y observaba la reunión con una especie de diversión distante, como un naturalista que observa una especie de ave particularmente llamativa. Algunos de sus viejos compañeros de fraternidad, ahora barrigones y ruidosos, lo interceptaron. «Richie, ahí está, el hombre de la hora». Uno de ellos, Marco, gritó, dándole una palmada fuerte en la espalda. La atención de Rafael permanecía en Clara. «¿Podrías creerlo?», dijo, su voz goteando desprecio, asintiendo en su dirección. «El fantasma de las Navidades pasadas». Marco siguió su mirada. «Anda, esa es Clara. No la he visto desde que la echaste a la calle, tío». Se rió, ajeno al veneno en el tono de Rafael. «Se ve exactamente igual», musitó Rafael en voz alta, las palabras un juicio. «Apuesto a que sigue de camarera o algo así, volcando su corazón en esas patéticas pinturitas que nadie compra». Tomó un sorbo deliberado de su champán. Sentía los ojos del grupo sobre él y sabía que era su escenario. Necesitaba reafirmar la narrativa, aquella en la que él era el vencedor y ella la vencida. «En serio, le hice un favor», continuó, su voz subiendo ligeramente, proyectando para el efecto. «Me estaba frenando. Toda esa tontería de artista sensible. No se puede construir una vida con acuarelas y sueños ilusorios». Se rió, una risa corta y aguda. «Oí que se había vuelto a vivir con sus padres por un tiempo. ¿Te imaginas, con 35 años y viviendo en el dormitorio de su infancia?» Ya estaba embalado, la crueldad, un embriagador subidón. Bajó la voz a un susurro conspirador que era lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca lo escucharan. «Te lo digo,
La mujer está en la ruina y es inútil. Siempre lo fue y siempre lo será. Una onda de risas aduladoras recorrió el pequeño grupo. Eran sus hienas y él era su león. Sintió una oleada de poder, una reafirmación de sus elecciones. Había cortado la debilidad y se había elevado. Ella se había quedado atrás, una nota a pie de página en su historia épica. Estaba a punto de añadir otra línea, algo aún más hiriente, cuando el murmullo apagado de la multitud cerca de la entrada cambió de tono. Pasó de un parloteo general a un jadeo colectivo y concentrado. Se giró, molesto por la interrupción, y fue entonces cuando su mundo perfectamente construido comenzó a tambalearse. Un hombre estaba entrando, un hombre que no pertenecía a esa reunión de aspirantes de clase media. Era mayor, tal vez en sus 50 y tantos, con una melena de pelo plateado y un traje que era claramente hecho a medida, ajustándose a él con una elegancia sin esfuerzo que hacía que la cara marca italiana de Rafael pareciera una imitación barata. El hombre exudaba un aura de poder tranquilo y formidable. No era solo riqueza, era legado, una confianza del viejo mundo que no se podía comprar. Rafael lo reconoció al instante de las portadas de Forbes y Fortune. Alistair Vance, el industrial multimillonario, un titán de la industria, un recluso que rara vez hacía apariciones públicas. ¿Qué demonios hacía él allí? Pero no fue solo la presencia de Vance lo que envió un chorro de hielo por las venas de Rafael. Fue lo que sucedió a continuación. Vance se detuvo en la entrada, sus ojos afilados recorriendo la sala, y luego sonrió. Una sonrisa genuina y cálida, y caminó con un propósito infalible directamente hacia el helecho en maceta, directamente hacia Clara. Rafael miró, su propia sonrisa burlona congelada en su rostro, mientras Alistair Vance alcanzaba a Clara, tomaba su mano con suavidad y la alzaba hasta sus labios. «Mis disculpas por llegar tarde, mi querida». La voz de Vance, aunque tranquila, se extendió por la sala de repente silenciosa. El tráfico era simplemente terrible. La respuesta de Clara fue un suave murmullo que Rafael no pudo escuchar, pero vio la forma en que ella miraba a Vance. La calma tranquila que había observado antes todavía estaba allí, pero ahora estaba infundida con un afecto suave y radiante. El mundo pareció encogerse, el salón de baile y sus 100 invitados desvaneciéndose en una insignificante neblina, dejando solo este tabló imposible. Su exesposa en la ruina y inútil de pie, de la mano de uno de los hombres más poderosos del mundo. Y entonces, el golpe final y sobrecogedor. Vance hizo un gesto hacia la gran entrada. ¿Nos vamos? Creo que nuestro coche ya está aquí. A través de las imponentes puertas de cristal, Rafael lo vio. No era un taxi o un Uber. Era un coche que era la definición misma de riqueza y poder. Una máquina de belleza e ingeniería imposible. Un Bentley Mulsanne negro, largo, increíblemente elegante, su motor ronroneando con un sonido como un trueno satisfecho. Un chófer con librea sostenía la puerta abierta. El momento era surrealista, cinematográfico. Era una escena de película, una fantasía, y le estaba sucediendo a Clara. Sus palabras, pronunciadas con tanta crueldad casual solo unos momentos antes, se precipitaron hacia él, cada una astilla de vidrio en su garganta. En la ruina y sin valor, la risa de sus amigos murió en sus gargantas, reemplazada por un silencio atónito y boquiabierto. Sus ojos se movieron del Bentley a Vance, a Clara,
y finalmente a él. Ya no era el león, era el tonto, el blanco de un chiste que él mismo había escrito. Y cuando Clara se giró, su mirada se encontró con la de él a través de la sala. No había triunfo en sus ojos, ni malicia, ni un «te lo dije». Solo había una piedad tranquila y triste. Y ese fue el golpe más devastador de todos. Rafael se quedó paralizado, el reloj suizo en su muñeca, de repente sintiéndose como una baratija barata. Su tic-tac, una cuenta regresiva burlona para su humillación. El champán en su copa había perdido sus burbujas. El salón entero, que minutos antes había sido su reino, ahora se sentía como una sala de tribunal. Y él era el que estaba en el banquillo, condenado sin juicio. Su mente, generalmente un instrumento agudo y calculador, era un caos de incredulidad y una furia cruda y cegadora. No era posible. Esto era un truco, una broma. Clara, su Clara, la mujer gris y sin ambición, que lloraba cuando él criticaba sus pinceladas, no podía estar conectada con Alistair Vance. El universo simplemente no funcionaba así. Rebobinó los últimos 5 años en su cabeza, una búsqueda frenética de una explicación. Después del divorcio, había subido, tal como había predicho. Había conseguido un codiciado puesto de vicepresidente en una prestigiosa firma de inversiones. Vivía en un apartamento estéril, con paredes de cristal y una vista panorámica de la ciudad. Una vista por la que había pagado una fortuna, pero que rara vez miraba. Salía con una sucesión de mujeres que eran todas versiones del mismo arquetipo. Rubias, ambiciosas, con cuerpos esculpidos por entrenadores personales y ojos que evaluaban su patrimonio neto antes de que siquiera lo vieran a él. Eran activos, igual que su coche y su apartamento. Se veían bien en su brazo en los eventos, se reían de los chistes correctos y entendían que su relación era una transacción. Él proporcionaba un estilo de vida. Ellas proporcionaban una imagen. Era limpio, simple y completamente desprovisto de esa cosa desordenada e impredecible que una vez había compartido con Clara: amor. Ahora se burlaba de la palabra. El amor era una carga en el mundo que él habitaba. Se había asegurado de seguirle la pista a Clara de una manera casual y distante. Oía fragmentos de conocidos mutuos, que estaba tomando clases de arte en un colegio comunitario, que trabajaba a tiempo parcial en una pequeña y tranquila librería. Cada pieza de información había sido una pequeña y satisfactoria confirmación de su juicio. Ella estaba fracasando, tal como él sabía que lo haría. Estaba atrapada en un mundo de mediocridad, de bajo riesgo y baja recompensa. La noticia de que se había vuelto a vivir con sus padres había sido la guinda del pastel, una historia de la que se había alimentado durante semanas. Era la prueba de que había tenido razón al dejarla ir. Él era el ganador, pero la imagen de ella ahora, tan serena y segura junto a un hombre como Vance, era una contradicción directa a todo lo que él creía. Era un fallo en la matriz de su mundo cuidadosamente ordenado. Su mente se esforzó por crear una narrativa que tuviera sentido. Tal vez era el caso de caridad de Vance, su último proyecto filantrópico, o peor aún, su amante. Sí, tenía que ser eso. Finalmente había aprendido a usar lo poco que tenía, cambiando su tranquila dignidad por un paseo en un coche de lujo. La idea le devolvió una mueca de desprecio a los labios, un intento desesperado de recuperar el control. Era un escudo endeble, pero era todo lo que tenía. Bueno, dijo, forzando una risa que sonó frágil y hueca, incluso para sus propios oídos.
Parece que la pequeña Clara finalmente se encontró un mecenas. Miró a sus amigos, esperando que se unieran, que lo ayudaran a reconstruir la fachada desmoronada de su superioridad. Pero sus caras estaban en blanco. Marco, que había estado tan ansioso por reírse a expensas de Clara hace unos momentos, ahora miraba a la pareja que se alejaba con una expresión de puro asombro. Los otros evitaban la mirada de Rafael, de repente fascinados por sus propios zapatos. Las hienas se habían dispersado. El león estaba solo. El silencio en el salón de baile era ensordecedor. El DJ, sintiendo el dramático cambio en la atmósfera, había dejado que la música se apagara. Todo el mundo estaba mirándolo a él. Podía sentir su juicio, su lástima. Él, Rafael Velázquez, que se enorgullecía de estar siempre 3 pasos por delante, había sido humillado. ¿Y por quién? Por Clara, la mujer que consideraba insignificante. Sintió una ola caliente y sofocante de vergüenza subir por su cuello. La historia que se había contado a sí mismo durante años, aquella en la que él era el protagonista en un viaje de héroe y ella era el daño colateral. Era una mentira. No solo la había juzgado mal, había fallado en verla por completo. La había mirado y había visto solo lo que le faltaba desde su perspectiva: ambición, crueldad, hambre de estatus. Nunca había considerado su propia fuerza tranquila, su resiliencia, su inquebrantable sentido de sí misma. Recordó cosas ahora, cosas que había olvidado deliberadamente. La forma en que pasaba horas en un museo, completamente perdida en una pintura, su cara iluminada con una alegría tan pura que lo había incomodado. La forma en que lo había cuidado cuando tuvo una gripe muy fuerte, leyéndole durante horas con una voz suave y tranquilizadora, a pesar de que él había sido un paciente miserable y exigente. Los pequeños y considerados regalos que le daba, un libro raro que había encontrado, una foto enmarcada de un lugar que habían visitado, gestos que él había descartado como tonterías sentimentales. Él había llamado a su mundo pequeño, pero tal vez el suyo era el pequeño. Su mundo era una jaula dorada, una búsqueda implacable y agotadora de más. Más dinero, más estatus, más validación. Estaba constantemente corriendo, comparando, temiendo ser superado. Miró las caras a su alrededor, las sonrisas tensas, los ojos que se movían para ver quién hablaba con quién, el aire desesperado de la actuación. Era una sala llena de gente corriendo la misma carrera, todos aterrorizados de quedarse atrás. Y Clara, ella simplemente se había bajado de la pista. No había intentado competir en su mundo. Había construido el suyo. Él había asumido que era un mundo de fracaso. Pero, ¿y si era un mundo de paz? ¿Y si las cosas inútiles que ella valoraba, el arte, la amabilidad, la contemplación tranquila, eran las cosas que realmente importaban? La idea era tan ajena, tan antitética a toda su existencia, que lo mareó. Las puertas del salón de baile se cerraron y el Bentley se había ido. El hechizo se rompió. La gente comenzó a hablar de nuevo, pero la energía en la sala había cambiado. Las conversaciones ahora eran susurros apagados y especulativos, todos centrados en el increíble drama de la noche. Y en el centro de todo estaba él. Podía oír fragmentos. La exesposa de Rafael con Alistair Vance. ¿Escuchaste lo que dijo sobre ella justo antes? Tenía que salir. No podía respirar. El aire estaba espeso con su propio fracaso. Dejó su copa con una mano que temblaba ligeramente
y se giró para irse, evitando la mirada de todos los que pasaba. Mientras caminaba hacia la salida, captó su reflejo en uno de los grandes espejos ornamentados que revestían el pasillo. Vio a un hombre con un traje caro, su cara pálida y tensa por la rabia y la humillación. Se veía exitoso, se veía poderoso. Pero por primera vez en su vida, Rafael Velázquez se sintió completa y desesperadamente en la ruina. Su riqueza, su posición, su imagen cuidadosamente curada, todo carecía de sentido. En ese momento, habría cambiado todo, hasta la última acción y bono, solo para entender el significado de la piedad tranquila que Clara le había dado antes de irse. Era una mirada que decía que ella sabía algo que él no, que había encontrado un tesoro que él ni siquiera podía comprender, y mucho menos permitirse. Empujó las puertas y salió al aire fresco de la noche, pero no hubo alivio. La imagen del Bentley, elegante, silencioso y poderoso, estaba grabada a fuego en su mente. No era solo un coche, era un símbolo de todo lo que no tenía. No el dinero. Él tenía dinero. Era la gracia, la confianza tranquila, la libertad. Clara era libre, y él, el autoproclamado rey, estaba atrapado en una prisión de su propia creación, sus barrotes forjados por la misma ambición que se suponía que era su fuerza. El hombre que lo tenía todo no tenía nada en absoluto. El interior del Bentley era un santuario de suave cuero y profundo silencio. El ruido caótico de la reunión se desvaneció en el momento en que la pesada puerta hizo clic, reemplazado por el zumbido apagado de un motor perfectamente diseñado. Por un largo momento, Clara simplemente respiró, con los ojos cerrados. Inhaló el aroma de dinero antiguo y nuevos comienzos, y exhaló el último fantasma persistente de Rafael Velázquez. «¿Estás bien, mi querida?» La voz de Alistair Vance era un grave y suave murmullo a su lado. No la miraba con lástima, sino con una preocupación tranquila y comprensiva. Clara abrió los ojos y se giró hacia él. Una pequeña y genuina sonrisa tocó sus labios. Ahora sí. Miró por la ventana las luces borrosas de la ciudad que pasaban. Fue extraño verlos a todos. Se sintió como mirar una fotografía de una vida que en realidad nunca viví. Él estaba allí, afirmó Alistair. No era una pregunta. Clara asintió, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. Él estaba allí, en plena forma. No necesitaba dar más detalles. Alistair conocía el carácter de Rafael, no por experiencia personal, sino a través de las historias que ella había compartido a regañadientes en los últimos años. Sabía de la crueldad casual, la ambición implacable, la forma en que él podía hacerla sentir que no era nada. Su viaje de ser la esposa desechada de Rafael a la mujer sentada en ese coche no había sido un cuento de hadas. Había sido un ascenso lento y arduo de un agujero muy profundo y muy oscuro. Después de dejar a Rafael, el peso aplastante de sus últimas palabras, en la ruina y sin valor, se había convertido en su realidad. No tenía dinero, ni trabajo, y su confianza estaba destrozada en 1.000.000 de pedazos. Se había, como Rafael le había dicho tan alegremente a sus amigos, vuelto a vivir en el dormitorio de su infancia, en la casa de sus padres. Fue una humillación que sintió en sus huesos, una confirmación de todo lo que él había dicho que era. Durante los primeros 6 meses, apenas pintaba. Sus manos, que una vez se movían con tanta gracia fluida a través del lienzo, se sentían torpes y extrañas. Los colores vibrantes que había amado ahora
parecían burlarse de su existencia gris y descolorida. Consiguió un trabajo en una cafetería local, la misma en la que había trabajado en la escuela secundaria. El olor a grasa y café quemado se adhería a su ropa y cabello, un recordatorio constante de lo bajo que había caído. El mundo de Rafael de áticos relucientes y opa hostiles se sentía como otro planeta. El punto de inflexión no había sido un momento grande y cinematográfico. Había sido una tranquila tarde de martes. Un anciano, un cliente habitual de la cafetería llamado Sr. Henderson, la había estado observando dibujar en una servilleta durante un momento de calma. Había estado dibujando la forma en que la luz del sol golpeaba el salero en su mesa. «Tienes un don, niña», había dicho, su voz áspera por la edad. «No dejes que el mundo te lo quite». Era una frase simple, dicha sin agenda, sin expectativas. Pero fue la primera vez en años que alguien la había visto a ella. No a la esposa fallida de Rafael, no a la mujer triste que vivía con sus padres. Habían visto a la artista. Esa noche se fue a casa, desenterró sus viejas acuarelas y pintó hasta el amanecer. Pintó el salero, el desgastado suelo de linóleo de la cafetería, la cansada amabilidad en los ojos del señor Henderson. Pintó no por aclamación o por dinero, sino por sí misma. Estaba reclamando la parte de su alma que Rafael había intentado extinguir. Lentamente comenzó a reconstruir. Se inscribió en una clase de arte comunitaria, no para obtener un título, sino para estar cerca de personas que hablaban su idioma, el idioma de la luz, la sombra y el color. Consiguió un trabajo en una pequeña librería independiente, un lugar lleno de la magia tranquila de las historias. Fue allí, rodeada de la sabiduría y las aventuras de 1000 vidas diferentes, donde comenzó a escribir la suya. Comenzó un pequeño blog, un portafolio digital para su arte. Publicó fotos de sus acuarelas, junto con ensayos reflexivos cortos sobre cómo encontrar la belleza en las cosas ordinarias. No lo promocionó. Solo envió el enlace a unos pocos amigos. No tenía expectativas. Pero de alguna manera, los susurros de su talento comenzaron a viajar en el viento de Internet. Un galerista local vio su trabajo y le ofreció una pequeña exposición compartida. Vendió 2 cuadros. Eran solo unos pocos cientos de dólares, pero se sintió como una fortuna. Era dinero que había ganado con su alma. Fue a través de esta pequeña exposición que Alistair Vance la había encontrado. Su difunta esposa, Leonor, había sido una ávida coleccionista de arte, con una pasión particular por apoyar a los artistas locales emergentes. Después de su fallecimiento, Alistair había establecido una fundación en su nombre, continuando su legado. La directora de la fundación se había topado con el blog de Clara y se había quedado impresionada por el poder emocional tranquilo de su trabajo. Se lo mostró a Alistair, y él quedó cautivado al instante. Vio en sus pinturas lo que Rafael nunca pudo ver. No solo habilidad técnica, sino una profunda profundidad de sentimiento. Vio su resiliencia, su fuerza gentil, su capacidad para encontrar luz en los lugares más oscuros. Había comprado un cuadro, una simple y elegante representación de una sola peonía empapada por la lluvia. Sus pétalos magullados, pero aún hermosos. Había solicitado reunirse con la artista. Clara estaba aterrorizada, asumiendo que era un error. Entró en su imponente oficina de acero y cristal, esperando a un magnate de negocios formal e intimidante. En cambio, se encontró con un hombre tranquilo y reflexivo,
con ojos tristes y una sonrisa amable. No habló de inversiones o carteras. Habló de su esposa. Le dijo a Clara que su pintura de la peonía le recordaba el coraje de Leonor durante su larga enfermedad. Hablaron durante horas, no como un multimillonario y una artista en apuros, sino como dos personas que entendían la pérdida y la búsqueda tranquila y persistente de la belleza. Esa primera reunión se había convertido en una amistad improbable y profundamente apreciada. Alistair se había convertido en su mentor, su campeón y su amigo. Nunca le dio limosnas. En cambio, le dio oportunidades. Le encargó una serie de pinturas para la sede de la fundación. La presentó a figuras influyentes en el mundo del arte. La animó a abrir su propio estudio. Poco a poco, la había ayudado a construir una vida que no solo era estable, sino alegre, una vida que era auténticamente suya. ¿Qué estaba diciendo?, preguntó Clara ahora, su voz suave. Justo antes de que llegáramos, lo vi hablando con un grupo de sus amigos. Tenía esa mirada en su cara, la que pone cuando está a punto de ser cruel. Alistair se quedó en silencio por un momento, su mirada fija en la carretera que tenía por delante. No importa lo que estuviera diciendo Clara, dijo finalmente. Sus palabras ya no tienen poder sobre ti. Son los desvaríos de un fantasma. Lo sé, dijo ella, y lo sabía. Pero aún así, una parte de ella necesitaba saberlo. Había pasado tantos años definida por la narrativa de Rafael sobre ella. Verlo esa noche fue como encontrarse cara a cara con el alcaide de una prisión de la que había escapado hacía mucho tiempo. Alistair pareció entender. Se acercó y le dio unas suaves palmaditas en la mano. Estaba intentando convencer a su audiencia, y quizás a sí mismo, de que estabas. ¿Cuál fue su encantadora frase? En la ruina y sin valor. Clara se encogió. Las palabras aún llevaban un leve escozor residual. Pero luego sucedió algo extraño. Ella comenzó a reír. No era una risa amarga y vengativa. Era una risa genuina, que brotaba del alma, de pura e inalterable ironía. En la ruina y sin valor, repitió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Oh, Rafael, nunca cambia, miró a Alistair, sus ojos brillando en la tenue luz del coche. El hombre a su lado no era su salvador. No era un mecenas o un caballero de brillante armadura. Era su amigo. Un amigo que había visto su valor cuando ella no podía verlo por sí misma. Él no le había dado una nueva vida. Simplemente había sostenido un espejo y la había ayudado a ver a la mujer fuerte y talentosa que había estado allí todo el tiempo. El Bentley, la riqueza, el estatus, eran el mundo de Alistair, no el de ella. Ella era solo una invitada bienvenida y honrada dentro de él. Su mundo era su estudio, lleno del olor a trementina y pintura húmeda, la luz del sol que se filtraba por las grandes ventanas, la satisfacción tranquila de crear algo hermoso de la nada. No estaba en la ruina, era más rica de lo que Rafael podría haber imaginado, y era todo menos inútil. Gracias, Alistair, dijo, su voz ahogada por la emoción, por todo. No tiene sentido, mi querida, respondió él, con los ojos arrugados en las comisuras mientras sonreía. Yo debería ser el que te dé las gracias. Trajiste color a mi vida cuando todo era gris. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Ahora, sobre lo de esta noche. Espero que mi dramática entrada no haya sido demasiado. Confieso que cuando mi asistente me dijo que Rafael Velázquez estaría en este evento, no pude resistir un poco de teatro. La sonrisa de Clara se hizo más grande. ¿Un poco de teatro?
Alistair, eso fue una producción de Broadway. Le apretó la mano. Y fue perfecta. Por primera vez sintió una sensación de cierre. No había necesitado decirle una palabra a Rafael. Su vida, la vida hermosa, plena y llena de arte que había construido para sí misma, lo había dicho todo. El aire en el salón de baile estaba espeso con preguntas no dichas. La gran actuación de Rafael había sido eclipsada, su narrativa secuestrada por una realidad tan asombrosa que desafiaba la creencia. Había dibujado una caricatura de Clara, una artista patética y en apuros, y el mundo había respondido presentando una obra maestra. El grupo de amigos que había sido su audiencia leal hacía solo unos momentos. Ahora se encontraba en un círculo suelto e incómodo. Sus risas aduladoras se habían evaporado en un silencio nervioso. Lo miraban a él, pero sus pensamientos estaban claramente en otra parte, reviviendo la escena imposible que acababan de presenciar. Rafael sintió una necesidad desesperada de recuperar el control, de darle la vuelta a esto, de reformar la narrativa a su favor. Se enderezó la corbata, un gesto de desafío contra el caos que se agitaba dentro de él. Bueno, comenzó, su voz una imitación tensa de su habitual tono confiado. Supongo que incluso un conejo ciego encuentra una zanahoria de vez en cuando. Vance probablemente vio una de sus patéticas pinturitas y se apiadó de ella. Estaba lanzando piedras a una fortaleza, y lo sabía. Las palabras sonaban patéticas, apestando a agrio. Marco, siempre el seguidor, intentó unirse. Sí, quiero decir, ¿qué quiere un tipo como Vance con ella? Pero su voz carecía de convicción. La imagen de Alistair Vance, un hombre que podía comprar y vender países enteros, besando la mano de Clara con tanta reverencia genuina, era demasiado poderosa para ser descartada tan fácilmente. Fue en este momento del desesperado aleteo de Rafael que las puertas del salón de baile se abrieron de nuevo. Una ola de silencio invadió la sala mientras todas las cabezas se giraban. No eran Alistair y Clara los que regresaban. Era una mujer joven con un blazer profesional sosteniendo una tableta. Escaneó la multitud, su expresión tranquila y profesional. Disculpen, dijo, su voz clara y profesional, cortando fácilmente el murmullo tranquilo de la sala. Estoy buscando al señor Rafael Velázquez. Una atención colectiva se centró en Rafael. Sintió una punzada de inquietud. ¿Quién era esta mujer? No la reconoció. Soy Rafael Velázquez, dijo, dando un paso adelante, su bravata regresando ligeramente. Quizás era un asunto de negocios, una oportunidad para reafirmar su importancia. La mujer caminó hacia él, sus tacones haciendo clic con propósito en el suelo pulido. Se detuvo a unos pocos metros y lo miró, su mirada neutral, casi clínica. Señor Velázquez, mi nombre es Amelia Hayes. Soy socia junior del departamento legal de Vance Industries. Vance Industries. El nombre golpeó la sala como un trueno. El corazón de Rafael comenzó a martillear contra sus costillas. Departamento legal, ¿de qué se trata esto? Amelia Hayes no respondió de inmediato. En cambio, miró a su alrededor a las caras atónitas de los compañeros de Rafael. Fue una pausa teatral deliberada. Se estaba asegurando de tener la atención completa de todos. El señor Vance estaba bajo la impresión de que este era un evento privado de exalumnos. Sin embargo, dada la naturaleza pública de ciertas declaraciones hechas esta noche, sintió que una aclaración más formal era necesaria. La sangre de Rafael se congeló. Declaraciones. No sé de qué está hablando. Estaba mintiendo, y sabía que todos en la sala lo sabían.
El recuerdo de sus palabras, en la ruina y sin valor, gritó en su mente. Amelia levantó una ceja, un destello de algo que podría haber sido desdén en sus ojos. El señor Vance tiene un gran interés en proteger la reputación de sus socios comerciales, señor Velázquez, especialmente de los más valiosos. La frase se quedó en el aire. Socios comerciales. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el tintineo del hielo en una bebida olvidada al otro lado del pasillo. Amelia continuó, su tono permaneciendo frío y profesional, pero sus palabras eran como golpes quirúrgicos. Creo que las palabras que usó para describir a la señorita Clara Jiménez, justo antes de la llegada del señor Vance, fueron en la ruina y sin valor. ¿Es eso correcto? Rafael estaba acorralado. Negarlo sería inútil. Una docena de personas lo habían oído. Solo pudo quedarse allí, mudo, su cara poniéndose roja. Eso pensé, dijo Amelia, una leve sonrisa sin alegría en sus labios. El señor Vance me pidió que viniera a corregir el registro. Verá, la señorita Jiménez no está en la ruina. Lejos de eso. De hecho, durante los últimos 2 años ha sido la única propietaria de Artistry SJ, una firma de diseño que ha estado en contrato exclusivo con Vance Industries. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Rafael sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo él. ¿Artistry SJ? ¿Clara tenía su propia firma? Sus patéticas pinturitas, como creo que también las llamó, continuó Amelia, con la mirada inquebrantable, se han convertido en la piedra angular de nuestra nueva campaña de marketing global. Sus diseños se presentan en nuestras cadenas de hoteles de lujo, nuestros interiores de aviación privada y nuestros medios impresos internacionales. Su trabajo tiene un poder tranquilo, una autenticidad que resuena con nuestra clientela. Ha sido notablemente exitoso, y tocó su tableta. El año fiscal pasado, el contrato de Artistry SG con Vance Industries se valoró en 7 cifras. Este año esperamos que se duplique. 7 cifras. El número hizo eco en el silencio cavernoso del salón de baile. 7 cifras. Más de lo que Rafael ganaba en 3 años de su trabajo agotador y de alta presión. El contable con entradas al que había estado sermoneando antes parecía que se iba a desmayar. Amelia no había terminado. Dio un paso más cerca, bajando un poco la voz, aunque todavía parecía llegar a cada rincón de la sala. Y en cuanto a que la señorita Jiménez sea inútil, el señor Vance encuentra que sus contribuciones son todo menos eso. No es solo una contratista, señor Velázquez. Es una de las socias creativas más talentosas y perspicaces con las que ha trabajado. Fue su visión la que reformó la estética de toda nuestra marca. También es la jefa del comité de selección para la Fundación de Arte Leonor Vance, un puesto que le da la administración de una dotación de $50 millones para artistas emergentes. $50 millones. La fundación. Rafael recordó que Clara la había mencionado. Sus ojos se iluminaban mientras hablaba de ayudar a jóvenes artistas que estaban luchando como ella lo había hecho. Lo había descartado como uno de sus pequeños pasatiempos de caridad. No había entendido nada de eso. Amelia Hayes dejó que la información se asentara, permitiendo que el peso completo de la humillación de Rafael lo aplastara. La revelación estaba completa. Esto no era solo un triunfo personal para Clara. Era una aniquilación profesional de Rafael. Él había construido su identidad sobre ser el exitoso, el que tenía visión para los negocios, el que podía detectar el valor y la debilidad, y había estado espectacular, pública y catastróficamente equivocado. No solo había juzgado mal a su exesposa,
Había fallado en reconocer un talento multimillonario que estaba justo frente a él. Él, el maestro de la OPA hostil, había sido objeto del derrocamiento más silencioso, elegante y devastador imaginable. El señor Vance quería asegurarse de que no hubiera más malentendidos, concluyó Amelia, con su máscara profesional firmemente de vuelta en su lugar. Es un hombre muy privado, pero protege ferozmente a su gente. Que tenga una buena noche, señor Velázquez. Con un último asentimiento despectivo, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Rafael de pie en el centro de la sala, completamente expuesto. Los susurros comenzaron de inmediato, un maremoto de chismes y regodeo. Ya no era el rey de su reunión de exalumnos. Era una advertencia, un chiste. El hombre que había tirado un diamante porque era demasiado estúpido para darse cuenta de que no era una roca. Miró las caras de sus compañeros de clase y lo vio. No envidia, no admiración. Vio desprecio y, peor aún, lástima, la misma piedad que había visto en los ojos de Clara. Finalmente lo entendió. Su valor nunca estuvo ligado a él. Su éxito no fue una reacción a él. Había nacido a pesar de él. No había necesitado encontrar a un multimillonario para salvarla. Se había convertido en una fuerza por derecho propio. El multimillonario simplemente había sido lo suficientemente inteligente como para reconocerlo. Los momentos después de la partida de Amelia Hayes fueron un borrón de imágenes fracturadas y sonidos amortiguados para Rafael. El salón de baile, una vez un escenario para su triunfo, se había convertido en un coliseo, y él era el gladiador derrotado, dejado a la merced de la multitud. Sus susurros eran las burlas, sus miradas los pulgares hacia abajo. Se sentía despojado, su armadura de arrogancia y éxito arrancada, dejando solo la carne suave y vulnerable de su ego, ahora plagada de heridas. Sus supuestos amigos, los que se habían reído de sus chistes crueles, ahora lo trataban como un contagio. Marco físicamente dio un paso atrás, como si la proximidad al fracaso de Rafael pudiera ser contagiosa. Otros se ocuparon de sus teléfonos, de repente absortos en correos electrónicos inexistentes, sus cuerpos alejados de él. El círculo de su corte se había disuelto. Era un paria, en un mundo que solo respeta a los ganadores. Tenía que escapar. Se giró, sus movimientos rígidos y robóticos, y caminó hacia la salida. Nadie intentó detenerlo. Nadie ofreció una palabra de consuelo. El camino se despejó ante él como si fuera un leproso. El sonido de sus propios pasos en el suelo de mármol era antinaturalmente fuerte, cada uno un martillazo a su orgullo destrozado. Empujó las puertas y salió al vestíbulo, su aliento en jadeos irregulares. El aire fresco y acondicionado no hizo nada para sofocar el fuego de la vergüenza que le quemaba en el pecho. Los vio entonces, de pie cerca del puesto de valet, a Clara y Alistair Vance. No se iban. Estaban esperando. Alistair hablaba tranquilamente con el chófer, que asentía respetuosamente. Clara estaba a unos pocos metros, mirando una gran pintura abstracta en la pared del vestíbulo. Estaba completamente absorta, su cabeza inclinada, con una familiar mirada de intensa concentración en su cara. Era la misma mirada que solía poner cuando estudiaba un pétalo de flor antes de pintarlo. Estaba en su propio mundo, un mundo de color y forma, aparentemente ajena a la detonación social que acababa de ocurrir en el salón de baile. Como si sintiera su presencia, se giró. Sus ojos se encontraron con los de él. La lástima todavía estaba allí, pero ahora estaba mezclada con algo más.
una tristeza profunda y resonante. No por ella misma, sino por él. Las piernas de Rafael lo llevaron hacia adelante, impulsado por una necesidad desesperada y autodestructiva de confrontación. Necesitaba decir algo, lo que fuera, para intentar reclamar un ápice de su dignidad, para demostrar que no era el tonto que todos pensaban ahora que era. ¿Qué fue eso?, exigió, su voz ronca. Se dirigía a Clara, pero su mirada estaba fija en Alistair Vance. Toda esa actuación ahí dentro, ¿qué fue? ¿Algún tipo de plan de venganza enfermo? Alistair se giró lentamente, su expresión ilegible. Era un hombre acostumbrado a tratar con hombres ruidosos y enojados como Rafael. No estaba inmutado en absoluto. Venganza, señor Velázquez. Eso implicaría que usted es lo suficientemente significativo como para justificar tal esfuerzo. Las palabras fueron entregadas en voz baja, sin calor, pero fueron más hirientes que cualquier grito. «Me tendiste una trampa», acusó Rafael, su voz subiendo. «Tú y ella planearon todo esto para humillarme». Clara finalmente habló, su voz tan tranquila y firme como un río profundo. «No, Rafael, no lo hicimos. Te humillaste a ti mismo. Todo lo que hicimos fue decir la verdad». «¿La verdad?», se burló él, una risa amarga escapando de sus labios. «La verdad es que no eras nada cuando te dejé. Eras una camarera viviendo con sus padres. ¿Y ahora qué? ¿Eres una especie de magnate del arte? Es una mentira. Él te está sosteniendo». Señaló con un dedo tembloroso a Alistair. «¿Realmente crees eso?», preguntó Clara. Y la pregunta era tan genuina, tan desprovista de ira, que lo detuvo en seco. «Después de todos estos años, ¿todavía piensas tan poco de mí? ¿Todavía me ves como completamente incapaz?». Sus palabras atravesaron su rabia, golpeando algo más profundo, algo que no había reconocido en años. Recordó sus primeros días, antes de que su ambición lo consumiera. Entonces estaba orgulloso de su arte. Se jactaba a sus amigos de su talento. Le encantaba verla pintar, su cara manchada de color, sus ojos vivos con pasión. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había empezado a ver su pasión como un lastre en lugar de un regalo? «Yo vi tu potencial, Rafael», continuó ella, su voz suavizándose. «Vi al hombre brillante y motivado que podías ser, pero también vi el miedo que te impulsaba, el miedo a no ser suficiente, a no ser la persona más exitosa de la sala. Ese miedo es lo que te hizo cruel. Es lo que te hizo necesitar menospreciarme, mantenerme pequeña, para que pudieras sentirte grande». Cada palabra era una flecha perfectamente apuntada, golpeando el corazón de sus inseguridades más profundas. Había pasado toda su vida construyendo muros alrededor de ese miedo, reforzándolos con dinero y estatus. Y ahora ella los estaba desmantelando, ladrillo a ladrillo, con nada más que la verdad tranquila. «No te dejé porque no te amaba», dijo, su voz bajando a un susurro. «Me fui porque me estaba perdiendo a mí misma, tratando de encajar en tu mundo, un mundo donde todo y todos tienen un precio. No podía vivir así. Tuve que encontrar una manera de ser valiosa para mí misma, valiosa para mí misma». El concepto era ajeno a él. Su valor siempre había sido externo, medido por su salario, su título, las miradas de admiración de los demás. La idea de una autoestima intrínseca era un idioma que él no hablaba. Alistair dio un paso adelante, colocando una mano suave en el hombro de Clara. «Creo que ya hemos terminado aquí», dijo, su voz firme. Miró a Rafael, y por primera vez, Rafael vio un destello de emoción en los ojos del multimillonario. Era desprecio. «Tenías un tesoro, señor Velázquez, y eras demasiado ciego para verlo. No solo perdiste a una esposa,
Perdiste una fortuna, el tipo de fortuna que no se puede cuantificar en un balance. El chofer trajo el Bentley entonces, sus faros cortando la oscuridad. Alistair abrió la puerta para Clara, y ella se deslizó dentro, dándole a Rafael una última mirada prolongada. Era una mirada de finalidad, un adiós no a su matrimonio, que había terminado hace mucho tiempo, sino a todo el doloroso capítulo de su historia compartida. Mientras el coche se alejaba, sus luces traseras rojas desapareciendo en el tráfico de la ciudad, Rafael se quedó solo en la acera. Los sonidos de la reunión, las risas y la música salieron del hotel, pero sonaban como si vinieran de un mundo diferente, un mundo al que ya no pertenecía. El colapso fue total. No fue solo su orgullo o su reputación, fue su visión del mundo entera. Las reglas por las que había vivido, las métricas por las que había medido el éxito y el fracaso, habían demostrado ser falsas. Había pasado años persiguiendo una victoria vacía, solo para encontrarse solo, con las manos vacías, y expuesto como lo único que siempre había temido ser, un fracasado. No un fracaso financiero, sino uno humano. Y mientras se quedaba allí, bajo el resplandor implacable de las luces del hotel, Rafael Velázquez finalmente entendió el verdadero significado de la palabra arruinado. ¿Y tú? ¿Qué harías? Si fueras Clara, ¿habrías aceptado el puesto ejecutivo en la fundación, asegurando un futuro de poder e influencia? ¿O habrías tomado la misma decisión que ella, rechazándolo para proteger la misma libertad artística que te salvó? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que la verdadera riqueza viene de adentro.